Su ponencia se titula Los archivos de la locura, un análisis de la historia psiquiátrica contemporánea en México. Entonces vamos a darle la palabra a Sonia Guadalupe hasta por 30 minutos. Y después... Ok, 30 minutos. Sí. Luego Okay. me voy como hilo de medio. Sí, ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, perfecto. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación al comité organizador. En efecto, yo soy historiadora de formación y de pronto resulta un poco extraño estar en una reunión de salud mental y de personas que se dedican a la atención de la salud mental. Pero bueno, por hacerles de la vida y también porque es necesario trabajar de manera interdisciplinaria ya en atención a la salud mental. En mi área tenemos en mi licenciatura tenemos un área que se llama Historia Cultural o Historia Intelectual, la cual yo decidí enfocar mis estudios y especializarme en esta parte para analizar un poco sobre la historia de la psiquiatría en nuestro país. Miren, en esta presentación, creo que se ve acá, sí, se ve acá. Bueno, decidí titular la presentación de hoy Los archivos de la locura, un análisis de la historia psiquiátrica en México, México contemporáneo, porque cabe mencionar que en nuestro país la historia de la psiquiatría comienza desde la época colonial. La época prehispánica no es considerada como tal porque, a pesar de que sí hay estudios, el profesor Germán Barrios es uno de los investigadores que ha analizado la parte de el consumo de alucinógenos en las sociedades nativas antes de la colonia, no es considerado como tal una historia científica o un análisis científico psiquiátrico. Nada más para mencionarles rapidísimo, es una imagen que me ha llamado mucho la atención siempre, el registro de la locura en la pintura. En este caso es una litografía que encontramos en el libro de Charles Bell. Él fue un cirujano, todavía, pero sí un cirujano anatomista que estuvo interesado en conocer el sistema nervioso junto o bajo las técnicas de la electricidad. Esto es en el siglo XVII, 1844. Y bueno, yo me gusta mucho siempre presentar imágenes porque justamente presentan a la persona, al paciente loco, ¿no? A la persona desordenada, incomprendida y que inclusive tiene que estar con grilletes, ¿no? Tiene que estar controlada porque es una persona que no tiene control en sí mismo y que, bueno, puede representar inclusive un peligro. Esta segunda imagen es la contraportada del libro de Michel Foucault sobre historia de la locura. Y lo mismo, yo se las pongo en este primer plano, segundo plano, porque justamente es una imagen que representa el control de las personas, ¿no? En este caso es la peregrinación de los epilépticos de la iglesia de San Vito. San Vito fue un mártir que cuenta la historia que fuera de su iglesia había una congregación, una reunión, y de pronto el grupo de 20 sujetos que estaban ahí, entre hombres y mujeres, comienzan a tener movimientos pues involuntarios y movimientos que no podían controlar. Se conoce años después como la epilepsia medieval y comienza así el registro de estas enfermedades o este juicio de sin razón de los individuos, ¿no? Bueno, podría yo platicarles de la historia de la psiquiatría a nivel internacional, pero decidí acotarlo en el contexto mexicano. En nuestro país, y como ya les había yo mencionado, la historia psiquiátrica comienza el registro en la época de la colonia. En 1556 se inauguró el Hospital de San Hipólito en la Ciudad de México y en 1687 el Hospital del Divino Salvador. El Hospital del Divino Salvador es lo que es este edificio y es lo que hoy actualmente alberga el archivo de la Secretaría de Salud. En este archivo es donde yo me he enfocado en trabajar. Yo trabajo la parte del fondo del manicomio general y, bueno, además de que es un edificio colonial emblemático, es una riqueza del testimonio de la salud en general en nuestro país. Los documentos que alberga básicamente son desde 1600
hasta los de pospandemia, que el AGN apenas nos los pasó, y bueno, se están comenzando a catalogar con todo el registro que hubo. Este es el trabajo que nosotros como historiadores hacemos. Con guantes, cubrebocas y bata entramos a ver los registros que hay de documentos. En nuestro caso es más documentos, cartas, correspondencia, pero por ejemplo el trabajo de arqueólogos, el trabajo de etnólogos es justamente trabajar con los edificios. Nosotros no, nosotros trabajamos con el testimonio escrito, con los registros y los documentos. Yo les comenté de dos hospitales que existieron, el hospital para mujeres dementes y el hospital de San Hipólito. El hospital de San Hipólito está también ahí en lo que hoy es la Alameda, enfrente está la iglesia de San Hipólito, justamente. Bueno, todo eso era una congregación religiosa y fue lo que albergó este hospital. Los diagnósticos que en esta clínica, ¿hay manera de que lo hagamos Zoom? ¿No? Bueno, pero se los voy leyendo. Los diagnósticos para esta época, bueno, para la época colonial valdría la pena darse una vuelta más en el archivo, pero yo en lo que quiero presentar en esta breve exposición es de los cambios en la terminología que ha habido en los tratamientos psiquiátricos, ¿no? Cabe mencionar que durante estos años no había enfermedad psiquiátrica, eran enfermedades de la mente y estaban muy relacionadas con los pecados, estaban muy relacionadas con el castigo divino, ¿no? Y no había tampoco un enfoque de sanación, era un enfoque de, como cuando le llaman a la iglesia, de protección, ¿no? De protección a los desvalidos. Las personas que se reclutaban en estos hospitales eran en su mayoría personas de escasos recursos, pero también había personas de la alta sociedad, de la aristocracia mexicana, que llegaban a estos lugares y las enfermedades o el por qué llegaban ahí era por crímenes pasionales, consumos de alcohol. Aquí hay unos que todavía se aparecen hasta a principios del siglo XX, la epilepsia simple, la epilepsia manía, la epilepsia con lipemanía, que es lo que hoy se conoce como depresión, cuando las mujeres eran maníacas y entonces les rompían el corazón y se ponían locas y toda esta parte, entonces, ¿sabes qué? Esta mujer hay que irla a guardar allá. Ah, sí se puede. ¿Quién lo hizo? ¿Usted lo hizo? Gracias, qué amable. ¿Le puede subir un poquito más? Miren, por ejemplo, un término que hasta principios del siglo XX todavía se manejaba es idiotismo, indecibilidad. Hoy ya no es considerado como tal, o algunos todavía, pero ya fuera del hospital psiquiátrico, ¿no? Un poquito más abajo, por favor. Y bueno, los casos de estas enfermedades, pues no significaba, como yo les mencionaba, que el paciente fuera dado de alta. O sea, el paciente entraba y ahí acababa su vida, hasta que muriera y su familia le interesara ir a recuperar el cuerpo, estaba bien, si no, no. El paciente entraba y ya no había casos para que, digamos, va a sanar, va a regresar, va a volverse a integrar a la sociedad. ¿Le podemos pasar a la siguiente? Yo lo paso. Ya me dijeron cómo, así. Ah, no, así no, así. Ahí está. Para 1860, cuando en México procede el caso de la desamortización de bienes, los hospitales psiquiátricos, estos dos hospitales, pasan a ser, eran controlados por la iglesia, pero después pasan a ser parte de la administración de la beneficencia pública en la Ciudad de México, lo que vendría siendo el antecedente a lo que hoy es la Secretaría de Salud. Estas instituciones, afortunadamente con la intervención del gobierno, comienzan proyectos de generar un manicomio o un lugar, más que un manicomio, era un lugar donde la gente desinhibida pudiese estar reclutada o no generara como el desorden social que se pretendía en esos años. Para ello, desde 1870, finales de los 70, comienzan diferentes distinguidos médicos a hacer reuniones para ver qué proyecto se podía consolidar. Y es hasta 1910 cuando se inaugura la Castañeda, el 1 de septiembre. Sin embargo, por ejemplo, yo registré aquí este antecedente porque mucha gente piensa que acaba la colonia, nos independizamos
y entonces después de un siglo deciden hacer un manicomio. Y no, la verdad es que en México ya había avances respecto a la ciencia neurológica. Este es un texto muy citado a nivel internacional. El doctor Porfirio Parra fue un neurólogo egresado de la UNAM, y en Patología de la Locura él hace un análisis de la ciencia moderna para esos años sobre el estudio del cerebro y las funciones del sistema neurológico. Este ensayo tiene un importante despegue, no solamente para la medicina en ese entonces cirujana, la cirugía interna orgánica que se impartía en la UNAM, sino que también empieza a mover los pilares de una estructura que más a futuro se daría origen al manicomio. Ahora sí, en esta imagen de la izquierda de ustedes está lo que fue el manicomio de la Castañeda. Hoy en día el manicomio ya no existe, el manicomio fue desmantelado en 1968, pero lo que sí se mantiene es esta parte, la entrada, los arcos. Hoy en día, si la quieren visitar, es lo único que se mantiene de este monumental edificio. Lo compró el dueño de una de las haciendas de Amecameca y se transportó en tráiler con todo y se puso en la entrada de su hacienda, y es lo único que se mantiene. Hoy es lo que vendría siendo la estación de Mixcoac, en la avenida de Plateros, pero ya no hay ningún registro, ya ahora son casas, pasa por ahí una avenida y bueno, de lo que fue la Castañeda, me encanta este croquis, porque justamente si pensamos en la relación que había de los avances psiquiátricos a nivel internacional, el modelo que se hace y que se construye aquí en la ciudad, pues era una imitación a pie de los manicomios que estaban en su época en Francia, en Europa. Y una parte importante era el espacio natural, donde el loco, el paciente, podía estar alejado de la sociedad, de las dificultades de la vida, y entonces convivir en un espacio de naturaleza. Y miren, aquí por ejemplo está el pabellón de las epilépticas, de los tranquilos, otros tranquilos, alcohólicos estaban por acá, el pabellón central. Vaya, la Castañeda fungió, como lo mencionaba hace un momento Gaby, ¿no? El Palacio de la Locura, pero un Palacio de la Locura bien organizado, bien gestionado y siempre con la mirada hacia el extranjero de qué es lo que se hacía en otros lados y que se podía replicar en México. Ahora, en nuestro país, en este contexto, en la creación del manicomio, el porfiriato fue el contexto que generó la corriente del positivismo en nuestro país. ¿Qué hace el positivismo en términos de salud y de control? Justamente evitar el desorden, evitar que los malos ejemplos de las personas que no podían estar controladas estuvieran por la calle y anduvieran generando desorden. Entonces, lo que hace desde la filosofía política del porfiriato es vamos a juntar a todos y los vamos a ir a dejar a un lugar donde no generen descontrol. En este sentido, el confinamiento fue como la base medular de este manicomio. Y bueno, esta es una publicación que encontramos también en el archivo de las actividades que ya propiamente se hacían dentro del manicomio. Yo le comentaba, o bueno, escuchando las presentaciones anteriores, hoy en día el paciente psiquiátrico trata de sanar y continuar con su vida. En estos años, a principios del siglo XX, no era muy diferente al de la colonia, porque el paciente que entraba también ya moría dentro del manicomio, no había manera en la que pudiera salir, sanarse y reincorporarse a la vida. Sin embargo, sí hay un cambio muy importante en las actividades que hacían. Para no tener una ocupación ociosa, comienza una integración de procesos de deporte, de artes e inclusive laborales, lo que para muchos hoy conocen como la terapia ocupacional. Y bueno, de hecho hay publicaciones en el archivo donde se encuentran los panfletos, los boletines de este próximo domingo va a haber presentación de Los Locos en la ópera, ¿no? Y boletos a 5 centavos. Entonces había espectáculos que ellos generaban, había productos que ellos hacían. En esta segunda diapositiva, tercera, cuarta diapositiva,
tenemos el tapete estilo persa. O sea, había técnicas de trabajo, equipos de trabajo y productos que se exportaban y que salían a la venta. Obviamente el dinero, bueno, valdría la pena rastrear qué se le hacía, pero un poco como hoy las cárceles, ¿no? Que también hay talleres en donde hacen actividades o productos que se dan a conocer para solventar gastos que ellos mismos tienen. Y este es un tapete estilo persa. Imagínense el tamaño y el trabajo que se tuvo que haber hecho para esto. Esta imagen es de 1934. ¿Qué pasa con la Castañeda, con el proyecto de la Castañeda? Estábamos en una época en la que comienza el contacto a nivel internacional por la Primera Guerra Mundial. La involucración entre varios países y por supuesto la medicina psiquiátrica no se queda atrás. Durante la Primera Guerra Mundial no fue tanto, fue más durante la Segunda, pero fueron importantes procesos que generaron un cambio en la atención a la salud por todos los soldados que regresaban a casa y que tenían lesiones de guerra. En ese sentido, les digo, no tanto en la primera, sino más en la segunda, comienza una transformación de fondo de cómo atender la salud mental de los soldados que estaban regresando a sus casas. Por eso es que en la Castañeda se comienzan a implementar técnicas de tratamiento que se copiaban del extranjero, además de la terapia ocupacional, las terapias de electrochoques, las terapias, la farmacología comienza, una clínica también un tanto incipiente, pero que a base de experimento, ¿no? De probar las dosis de los medicamentos que reaccionaban en un paciente niño, en un paciente hombre o anciano, en una paciente mujer, un poco como de ver cómo nos va, es que empiezan a utilizarse estos nuevos métodos de tratamiento. En nuestro país, en México, los registros que yo he encontrado sobre esta técnica bastante polémica de la lobotomía han sido 3. Yo encontré el caso de una niña de 12 años y hay otros 2 casos de una mujer y de un hombre, una edad aproximada de 30 años. Son los únicos casos que hasta ahorita se han encontrado sobre lobotomías experimentales en nuestro país. No nos pasa como en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Sin embargo, son los métodos modernos, son los métodos que comienzan a replicarse en la clínica psiquiátrica y en el manicomio. Sin embargo, pues no dan cabida, ¿no? El manicomio de la Castañeda de pronto comienza a tener una crisis importante, no solo económica, sino también poblacional. La gente que comienza a llegar al manicomio no solamente es gente de la ciudad o de la capital. En los registros encontramos muchos pacientes del extranjero y de la zona regional del norte, principalmente de estados como Chihuahua, Sonora, que a través de cartas enviadas al secretario de Salud, comienzan a enviar a muchos más pacientes. Entonces, lo que era en un principio un manicomio local y citadino, no se da abasto con la cantidad de gente que comienza a llegar de otras partes del país y del extranjero. Hubo una época también a finales del manicomio en el que comienzan a llegar muchos migrantes. Una forma como de asilo, ya no responde al manicomio, sino responde al asilo, a la protección de la gente que no tiene hogar, y entonces el manicomio es un lugar sobrepobladísimo. Para esos años, innovaciones de perspectivas que psicólogos aquí, psicoanalistas sabrán mucho mejor que yo, comienzan también a renovar la medicina psiquiátrica, ¿no? Esta es una carta de Sigmund Freud que le responde, es la respuesta que él le hace a Raúl Carranca y Trujillo. Raúl Carranca, fíjense, no era psiquiatra ni médico, ni mucho menos. Él era un abogado penalista que empieza a hacer sus análisis, sus intervenciones y sus investigaciones en torno a la mente humana de los delincuentes. Y entonces analiza o lee los textos que imagino estaban en boga de Sigmund Freud
Y sí, yo siempre les digo, o sea, lo importante, lo maravilloso no es que hayas leído a Sigmund Freud, ¿no? Sino que Sigmund Freud te haya leído, porque este señor lo lees, hace su análisis, su estudio se llama... Bueno, ahí está. No viene el título. Bueno, pero publica en esta revista de criminalía, y bueno, quién sabe por qué, Sigmund Freud lo lee, y entonces le regresa su carta y le dice, señor, le agradezco que comparta estos intereses conmigo, estamos en contacto, ¿no? En la parte de aquí está la traducción, esta es la carta que responde, y esta es la respuesta de Sigmund Freud, ¿no? Pongo este ejemplo porque es para mí base para entender la conexión y la relación que había entre los avances internacionales fuera de México y también lo que México producía, ¿no? Nuestros investigadores, nuestros abogados no estaban detrás, no estaban, mejor dicho, no se estaban quedando atrás, seguían el paso. Es una época en la que la escuela alemana, la escuela de Frankfurt y la escuela de los Estados Unidos, la Chicago principalmente, comienzan a tener amplias investigaciones y desarrollos. Hace un momento hablaban del DSMI y del DSMS y el APA, que es el CIE. Bueno, en estos años comienza a reunirse los psicólogos y psiquiatras del mundo para crear estos modelos de clasificación. Creo que el primero es por ahí del 30, las reformas se van haciendo cada 10 años y sí tenemos pendientes ya desde hace más de 20 las actualizaciones de estos nuevos manuales. Pero bueno, es en esta época donde en el contexto internacional hay nuevos avances. Algo dentro de nuestro país es la inauguración de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría, que se crea en 1937, y con esto comienza la profesionalización propiamente de la psiquiatría como una ciencia médica. Antes eran temas relacionados con la religión, eran temas relacionados con la delincuencia, con el desorden. En este momento ya comienza el interés por conocer el cerebro humano. Esta imagen es del doctor Dionisio Nieto. Dionisio Nieto fue un exiliado español que sale por golpe de Estado que pasa en España y, bueno, aparte de que vino a gestionar todo lo que se conoce como la Operación Castañeda, que es el cierre del manicomio, imparte clases en la UNAM y sus clases ya van más relacionadas con la biología y la orgánica. En estos envases hay cerebros humanos con los que trabajaba, ¿no? Las reacciones, su equipo de trabajo básicamente trabaja con el cuerpo humano para tratar de comprender la mente. Esto significa la profesionalización de la psiquiatría, un análisis más orgánico, biológico y químico de cómo es el funcionamiento de la mente. Para estos años, para 1940 y 50, para algunos autores ya está la llamada crisis del manicomio, que va a dar origen a la Operación Castañeda. La Operación Castañeda, entonces, se convierte en el cierre de un solo manicomio para entonces la creación de hospitales psiquiátricos. Ya no manicomios, ya no asilos, hospitales psiquiátricos. Y además, hospitales que no estuvieran centralizados, sino que hubiese una red de diferentes hospitales en diferentes puntos del país. Me parece que en total fueron 17 clínicas que desde el estado de Chihuahua, Guanajuato, el estado de México, Puebla, otra hubo en Chiapas, se empiezan a gestionar la construcción de estos hospitales y estos hospitales cumplen con una característica. Ya no son el tratamiento asilar, queda de lado y cambia por algo que se conoce como granja, hospital granja u hospital campestre, en el que el paciente ya no va a estar inerte ahí guardado y reclutado en la oscuridad de su celda. No, el paciente va a estar en un lugar abierto, en un lugar cercano al medio ambiente, pero también en un lugar en el que el familiar del paciente tiene que estar en contacto. No lo van a ir a dejar a guardar y olvidarse de su familiar, tienen que estar pendiente de él. Hay una clasificación que se denomina paciente agudo y paciente crónicos, porque hay unos que no necesitan necesariamente estar ahí. Al contrario, pueden tomar su tratamiento y después de unos meses ser dados de alta y reintegrarse a la sociedad. Esta investigación que es un ejemplo de lo que hemos encontrado en archivos y en revistas, porque el Instituto, por ejemplo, de Psiquiatría o la Sociedad Nacional de Psiquiatras publica estas investigaciones, no solamente se quedan
entre el gremio, sino que se comienza a hacer publicaciones de lo que hay, de las investigaciones. Y como les mencionaba yo, ahora el objeto de estudio es el cerebro. Ya no es el alma, ya no son las emociones, pero al mismo tiempo que está el cerebro, están las corrientes del psicoanálisis. Posteriormente va a estar la crítica de la antipsiquiatría. También hay un importante grupo de detractores de la psiquiatría y responden con la antipsiquiatría. Y bueno, esta es la publicación que aparece en el periódico del Excelsior, donde se inaugura el primer hospital, que fue el de la Ciudad de México, lo que hoy es el Fray Bernardino, que por cierto lleva el nombre de uno de los frailes que inauguró. Les comentaba yo que en la época colonial estuvo el hospital de San Hipólito, fue el Fray Bernardino Álvarez quien inaugura y promueve este hospicio para los desafortunados, y en reconocimiento a él se nombra el gran hospital de la Ciudad de México, que es el Fray Bernardino. También se inaugura el Hospital Samuel Ramos para niños. Ese estaba enfocado únicamente para niños. Otros que tengo ahorita en la mente, me recuerda el Hospital de Psiquiatría del Batán en Puebla, ¿no? Son algunos de los ejemplos de los hospitales que comienzan. Y bueno, la opulencia que hay, este tipo de hospitales para asistencia, son lo que va a reflejar los cambios que ya hay en torno al tratamiento de la salud. Listo. A manera de conclusiones, rápidamente quisiera mencionar nada más que este proceso o estos estudios que yo he visto de los cambios que ha habido en torno a la salud mental, es que como historiadora es parte de un proceso social, natural, normal, pero que también tiene sus implicaciones en cambios respecto a la dimensión humana. Ahora las publicaciones que afortunadamente han salido, hay un título que me encanta del profesor Ramón de la Fuente, un reconocido psiquiatra, que menciona la humanización de la psiquiatría, ¿no? Un término que de pronto ya no nos es ajeno. El profesor doctor que presentó hace un momento, que ya no es ajeno a lo que es ser loco, a lo que es ser diferente, a lo que es ser extraño para uno, sino que ya hay a finales de estos años, ya hay un impulso por tratar de conocer más la mente humana y conocer más a ese sector que es diferente a uno. Sin embargo, algo de lo que sí está presente y sigue estando presente hasta la actualidad es la palabra de loco. Ahora ya no les decimos a las mujeres estamos histéricas, ¿no? Pero sí les decimos están locas, ¿no? Las feministas. En la época del manicomio, por ejemplo, se manejaba la higiene mental. Hubo una política de limpieza, de depuración para evitar enfermedades, son las campañas de vacunación. Y entonces la higiene personal. Pues va a haber la higiene mental. Pasan los años y entonces ahora ya no es tampoco higiene mental, ahora es salud mental. Y volvemos a la pregunta de hace un momento, ¿y qué demonios es la salud mental? Bueno, es bastante complejo. Bueno, desde mi área, hacer hincapié nada más en que es un trabajo interdisciplinario, conocer el registro de este objeto de estudio hoy en día, que es la salud mental, las emociones, la complejidad del ser humano. Y bueno, preguntarnos hoy en día cuál es el programa a nivel nacional que impera en nuestro gobierno, ¿no? En nuestro país. Como pacientes, ¿qué nos otorga el gobierno ahorita? Si uno va y pide una consulta, ¿dónde están las estructuras psiquiátricas, los debates en torno a esta salud? Definitivamente la pandemia vino a ser un parteaguas para generar estos espacios de discusión. Pero bueno, tener el registro nos permite justamente ubicarnos ahorita. Finalmente, les comparto, yo trabajo en la UAM y hace un momento comentaban también, los chicos de hoy en día ya no son los mismos estudiantes de cuando yo fui estudiante, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto nos toca también, aunque estamos como profesores, ayudantes, en el medio universitario, aprender de ellos y aprender a contener sus necesidades emocionales, ¿no? No somos especialistas, por supuesto, pero ya nos toca porque estamos pasando una sociedad en momentos de sacudidas tremendas en las que en cualquier momento a alguien se le puede botar el chícharo
y entonces estar en riesgo no solamente la salud de uno, la salud de todos. Entonces, bueno, esa es mi aportación de hoy.